Buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez. Junto con mis compañeros Andrés Suárez y Juan Tomás Lagos somos integrantes de la carrera de robótica. Somos los primeros ingresantes allá por el año 2018 y hoy por hoy creo que hasta el momento los primeros de esa camada que vamos a terminar, así que estamos muy contentos y orgullosos de eso. Bueno, nosotros arrancamos en el año 2020 con la materia de práctica profesionalizante 3 con el profesor Cayuela. Arrancamos a ver qué trabajo práctico podíamos hacer, a qué empresa podíamos ir. Ya estábamos en un contexto de pandemia, entonces no teníamos muchas opciones. Hicimos las gestiones para ir a algunas empresas, como por ejemplo Prodismo o Aladio. En Aladio estuvimos muy cerca de ir, hicimos los trámites, todo, y el día anterior a ir se canceló porque hubo un brote de COVID, entonces, y ya desde ese momento se empezó a restringir todo más y ya no pudimos acceder a la posibilidad de ir a una empresa para poder ver si podíamos hacer algún trabajo práctico ahí, digamos, en una empresa. Entonces, con los chicos y el profe estuvimos debatiendo, viendo qué podíamos hacer, reflexionando un poco y llegamos a la conclusión de que nos convenía encarar el trabajo en un ambiente en donde estuviéramos familiarizados, en donde supiéramos su funcionamiento, sus requerimientos, sus necesidades. Entonces decidimos elegir el laboratorio de robótica, siendo un lugar en donde pasamos 3 años casi, en donde conocemos cómo funciona, donde hemos visto de primera mano los requerimientos que tiene, las necesidades. Entonces decidimos encarar el proyecto en dejar algo para el laboratorio que nos sirviera para poder experimentar la parte práctica de todo lo teórico que íbamos aprendiendo, algo que incluyera la mayor cantidad de materias posible y la mayor cantidad de elementos, por lo cual concluimos en un brazo robótico, impreso en 3D. Nosotros propusimos realizarle mejoras, realizarle adaptaciones para que quedara en el laboratorio y que siguiera para adelante, que sirviera para los futuros estudiantes, para que pudieran utilizarlo en sus proyectos, viendo en práctico lo teórico, digamos, que nosotros vemos durante la carrera. Entonces decidimos hacer el brazo porque engloba muchas de las materias que hemos visto. La mayoría de las materias tienen algún detalle, algo que está incluido en el brazo robótico. Bueno, cuando decidimos el proyecto, nosotros hicimos una presentación a través del profesor a la institución. La institución analizó el proyecto y lo aceptó. Entonces nosotros tuvimos que hacer un presupuesto con todos los materiales y los elementos necesarios para poder desarrollarlo, lo cual tampoco fue fácil porque hubo que hacer todo por la vía electrónica, buscar proveedores, estaban todas las cafeterías y proveedores cerrados, entonces era todo por computadora. Muchos elementos de lo que necesitábamos no estaban, así que tuvimos que adaptar otros elementos necesarios que cumplieran la misma función. Y una vez con el presupuesto listo, lo presentamos a IES y fue aceptado, y el área de compras se encargó tanto de realizar la compra junto con el profesor y la recepción de todos los materiales y elementos. Nosotros nos encargamos de venir a buscar los elementos y de comenzar con el proyecto. Bueno, en el diseño nuestro proyecto está basado en un proyecto de código abierto que se llama BNS 3D Moveo, que es un proyecto de código abierto y de bajo presupuesto que está pensado para personas o instituciones que tienen pocos recursos para que puedan acceder a un brazo robótico símil industrial, ya que un brazo industrial hoy por hoy está arriba de los $20.000
dólares más o menos, una cosa así. Entonces con este proyecto podíamos lograr desarrollarlo con pocos recursos. Este proyecto presentaba lo que sería un motor externo conectado a la base del robot que impulsaba la base del mismo. Entonces nosotros lo vimos como poco práctico y eficiente y decidimos proponer nuestra mejora, encararla por ese lado. Tratar de incluir el motor dentro de la base del robot y hacerlo un solo sistema para que quedara mejor y fuera más eficiente. Para toda la parte de diseño, nosotros en la digitalización utilizamos el software de Autodesk, el Fusion 360, que es un software bastante caro, pero gracias a que somos alumnos de la institución pudimos tramitar una licencia de estudiantes que nos dieron y gracias a eso pudimos utilizar el software en donde hicimos la mayor parte del diseño y todos los cambios, todo lo que tuvimos que hacer. Bueno, como dijo mi compañero, la propuesta principal del diseño nuestro se basó en esta modificación. Como él contó recién, originalmente el motor del eje 1, que se ve acá, está afuera, trasladado a través de una polea, y nuestro planteamiento fue, ya que ese año habíamos tenido dispositivo de mecanismo 2 con el profesor Duto, habíamos visto lo que es un sistema epicicloidal o planetario, como se llama. Habíamos visto con él ese tema y la verdad que fue difícil de entender porque por más que vimos videos, hicimos cálculos, era muy difícil de entender, digamos, este concepto que nosotros presentamos acá. Básicamente, el robot lo que hace a través de su eje 1 ahora, como el motor está dentro, está acoplado a este sistema que es el planeta. El planeta gira, hace girar estos tres engranes que se llaman satélites y a través de esta pieza que es portasatélite toma el movimiento de ese manteniendo fijo la base, que es la corona, que es esta que está acá adentro, como se puede ver acá. Acá está visto desde arriba, ¿no es cierto? Entonces, con eso en mente, planteamos esa modificación, hablamos con el profesor Duto, que la verdad que nos dio una muy buena ayuda porque él fue el que inició todo el proceso, nos hizo hacer un trabajo práctico final exponiendo justamente esta modificación, y bueno, y todo empezó a tomar más vida, así que arrancamos con el planetario, vimos sus ventajas, nos da una mayor precisión. Por más que no se ve, no se encuentra mucha información de un planetario ejecutado en 3D, impreso en PLA 3D, no se encuentra hoy por hoy mucha información en Internet, nos dio la posibilidad de poder, como dije recién, experimentarlo, aprenderlo a usar y diseñarlo al 100%. Las primeras pruebas no fueron exitosas, la verdad que inicialmente nosotros habíamos propuesto con el profe 2 satélites solamente. Cuando lo armamos falló por todos lados, no fue bastante frustrante. El tema de los 2 satélites no es conveniente porque empiezan a perder posición, los satélites empiezan a moverse dentro del sistema planetario, entonces no. Por más que estaba el portasatélite, había una traslación y un juego excesivo en la pieza que no nos permitía repetir una posición igual en varios ciclos consecutivos. Así que bueno, lo tuvimos que desechar a eso y volvimos a meternos a Fusion 360, planteamos la ejecución, en un momento hasta pensamos volver al original y quedarnos con este sistema y bueno, pero acá el señor Juan Tomás dijo que no, que teníamos que hacerlo andar y bueno, acá está el resultado, lo pudimos hacer andar, pudimos ejecutar pieza por pieza y terminar el sistema, que la verdad que es muy fiable. Nosotros tenemos ya más de 30 horas de robot ensayándolo y el robot funciona, repite, tiene un pequeño juego, pero es propio de cómo fue diseñado la impresión. Nosotros tal vez le dimos un poquito de holgura demasiado grande, entonces tenemos un pequeño juego que se puede absorber a través del programa, que eso es lo bueno del programa.
con respecto al planetario, la verdad que yo estoy muy orgulloso de este sistema porque fue como la apuesta nuestra de los tres a este robot, porque el resto del robot es tomado de internet, está impreso internet, que bueno, ahora el señor Juan Tomás le va a contar un poquito de eso. Acá le mostramos la mejora que hicimos, cómo quedó el resultado final digitalizado. Ahí se ve cómo el motor está puesto de la parte de adentro. Este era el, digamos, vamos a decirle el portasatélite original, el nuevo. Y bueno, el brazo terminado en su totalidad y digitalizado gracias a Fusion 360. Buenas, ¿cómo le va? Me presento de nuevo, mi nombre es Antonio Juan Tomás Lagos y me toca leer parte de la impresión 3D. Para comenzar, este proyecto, uno de los factores más importantes es que este brazo la estructura es completamente en 3D. Entonces, la idea que teníamos nosotros era colaborar con los chicos de 3D y pedirles ayuda con las impresiones. Lamentablemente, como estábamos en plena pandemia, no se pudo realizar, por lo tanto, la solución fue comprar o adquirir una impresora. La impresora que adquirimos fue una impresora NET ET5 y por fortuna alguien nos prestó como respaldo otra impresora por las dudas si teníamos problemas con la impresora que adquirimos. Bueno, nosotros cero de impresión 3D, tuvimos que empezar todo de cero, aprender, buscar tutoriales, empezar a cómo imprimir. Y bueno, con nuestras herramientas, nuestras herramientas principales para manejar una impresora 3D, uno de los es el software Ultimaker Cura, que nos permitía manejar la impresora como queríamos. Por ejemplo, nuestro brazo tiene un relleno del 100%, o sea, es completamente macizo, pero lo podíamos modificar con poco relleno, la velocidad le podíamos variar, porque estas impresiones, sobre todo las bases, tardaban días en realizarse. Por lo tanto, tratábamos de reducir el tiempo y bueno, sobre todo el tema del consumo que genera una impresora al imprimir tantos días una pieza. Otro software que elegimos fue el 3D Builder, que bueno, es un programa que nos ayudaba a modificar y observar las piezas, lo que bueno, nos permitió modificar algunas cosas, pero como éramos principiantes y es un programa que muy simple, obviamente para empezar, después seguimos con un programa profesional que era Fusion 360, donde tenía más herramientas para modificar las piezas. Bueno, como vemos acá cada impresora nos realizaba la impresión de varias piezas, sobre todo estas, como digo, estas son las bases, que costaba un poco el tiempo. Bueno, como vemos, los rellenos tardaban días en realizarse. Bueno, como prueba y error, nosotros teníamos impresiones que iban mejorando, pero ¿qué pasa? Con el tiempo, la impresora siempre tiene dificultades. Dificultades tanto mecánicas y puede haber dificultades de software. Unas dificultades son la calibración, la impresora 3D para... como vemos, este es el extrusor. El extrusor es donde se coloca el filamento o el PLA para imprimir. Es donde se calienta a una temperatura de entre 200 y 220 grados para generar el material, digamos. Este extrusor tiene un sensor que permite a realizar impresiones, o sea, que
El extrusor tiene un pico donde sale ese filamento que es de 0,4 milímetros, muy chico, pero tiene que estar a una altura de 2 milímetros. Y hay un sensor que no se nota mucho, pero el sensor es de proximidad, que hay que calibrarlo y ser muy preciso, que puede tener muchos errores. Luego, el extrusor, obviamente el extrusor que teníamos. El extrusor también, como dije, que tiene un pico tan chico, puede ocasionar que se genere, por ejemplo, el filamento ¿cómo puedo decir? Se obstruya exactamente. Por lo tanto, genera muchos problemas. Por ejemplo, al tener tanto PLA consumido, se va quemando con el tiempo. Luego, tenemos configuración de programas. En la configuración, por ejemplo, que yo les he hecho de Cura, son muchas configuraciones, valores que uno tiene que ir modificando. Por lo tanto, un valor que se ponga mal puede generar que la pieza salga defectuosa. Y por último, la temperatura, que les había dicho que entre 200 y 220, puede generar que la manguera de teflón con el tiempo se vaya quemando, por lo tanto obstruye el paso del filamento. Otro problema que surge es que con el tiempo el consumo de electricidad, la corriente, genera mucha temperatura, por lo tanto las conexiones pueden quemarse. Bueno, como podemos ver, estos son resultados de nuestras fallas que tuvimos con varias impresiones. Por ejemplo, acá tenemos el portasatélite, donde los ejes tuvieron poco relleno y por lo tanto se fueron partiendo con el tiempo. Luego, estas mal relleno, hubo entre capas, se fue dividiendo, por lo tanto se iba separando las piezas. Luego, otra es el poco relleno, que lo que decía que la pieza sea muy blanda, por lo tanto se partía. Por lo tanto, nosotros siempre hacíamos impresiones de 100%, es decir, muy macizas, que no se rompieran. También acá tenemos el satélite que tiene poco relleno y también puede que los dientes se vayan rompiendo con el tiempo. Bueno, la base. El primero que falló. Cada vez es nuestra primera pieza, que bueno, no nos fue muy bien, pero bueno, con prueba y error. Como dije, siempre es prueba y error hasta que nos salió un producto bastante bueno. También, bueno, como estas piezas tienen muy poco área de sujeción, por lo tanto tuvimos que realizar reimpresiones y configurar modificamos las piezas. La pieza original y la pieza que modificamos. Luego, bueno, como teníamos la pieza como estaba rota, hacíamos presión y por lo tanto se rompía, entonces hicimos que las bases sean muy macizas. Bueno, el armado del brazo. Eran piezas que, a pesar de mejorar la calibración de las impresoras, a pesar de aumentar al 100% el relleno, tenían una falla estructural que al poner tensión en esas partes se quebraban, así que optamos por desarrollar una íntegramente e imprimirla con el máximo relleno, que fue la que nos dio resultado. Bueno, al momento del armado del brazo, bueno, ya cuando tuvimos todas las piezas impresas, comenzamos a armarlo. Para el armado, nosotros para el encastre de las piezas utilizamos mucho los insertos roscados, los cuales los calentábamos con un soldador y los íbamos haciendo presión en los lugares en donde iban, para que se puede observar acá, que es los lugares en donde van a estar puestos los tornillos y son los que encastran las piezas, digamos. Arrancamos poniendo el planetario en el primer motor, que es lo que va a ir en la base, ajustando el motor en la base, poniendo los insertos y poniendo los rodamientos. Los rodamientos, al ajustarlo también tuvimos inconvenientes, porque si los ajustábamos de más se quedaban trabados, y los ajustábamos de menos quedaban muy sueltos, entonces tuvimos que estar ahí
prueba y error calibrando hasta que encontramos la posición adecuada. Pudimos los seguros Seegers a los rodamientos de los satélites para que no se salgan. Fue todo una construcción, digamos, bastante compleja. Tenemos una base de madera, que ahí es donde está apoyada toda la estructura del robot. También está sujetada por tornillos, y hicimos unas patitas también impresas en 3D para que tuvieran ahí, para que lo levantaran, digamos. Luego también tenemos estos que son los tensores, que están compuestos por 3 rodamientos, que son los que hacen presión sobre las correas para aumentar la fuerza que hace el brazo el coeficiente de fricción en los movimientos. Exactamente. También, bueno, tenemos las correas dentadas, que las correas dentadas, bueno, son las que se encargan de transmitir el movimiento del motor hasta el elemento, el eslabón que quiera mover, que son los ejes, acá el 2 y el 3, acá se ven que esto mueve toda la estructura del brazo para adelante y para atrás. Las varillas cilíndricas que van insertadas, que formarían los ejes del robot, están acá. Estas unen los distintos eslabones, uno con el otro, y bueno, forman el eje del robot. El robot es un robot de 5 ejes. La parte de cableado eléctrico. El cableado eléctrico, bueno, necesitábamos una estructura para colocar las piezas importantes, que son los drivers, los TB6600, la fuente de poder y el Arduino. Gracias al IES que nos proporcionó este gabinete, pudimos colocar de manera ordenada los elementos. Fue paso por paso las conexiones. Primero se fueron conectando cables entre 1 metro y 2, entre 1 y 3 metros a diferentes motores que tienen diferentes diámetros. Obviamente los cables de los motores que están más arriba son más largos, y los motores que están más cerca en la base, o sea que están en la base, son más cortos. Después el siguiente paso fue la soldadura de los cables, no sé si se puede notar, la soldadura que se realizaron en el Arduino. Se tuvo que sacar los macho y hembra debido a que podía tener complicaciones en el tema de que pierda señal y algunos de los motores no funcionan. Luego, el siguiente paso fue realizar las conexiones de los drivers a la fuente. Fue poco a poco, y luego se fueron conectando el Arduino, y por último se fue conectando los cables de los motores. Y por último, bueno, se fue colocando un helicoidal para que se vea presentable y que los cables no estén sueltos. Luego tenemos el diagrama de conexión eléctrica, que es un poco una manera más presentable de las conexiones que se realizaron los drivers con los motores y con el Arduino y todos los elementos entre sí. Bueno, en esto hay que recalcar que los drivers, nosotros al momento de comprar estos elementos fueron muy importantes, debido a que, por ejemplo, estos drivers que tienen una precisión, le puede dar al motor una mejor precisión. Por ejemplo, el motor gira a 1.8 grados. Imagínense que los drivers pueden reducir mucho más ese grado, y por lo tanto puede ser mucho más preciso los giros de los motores. Luego, entre otras, el Arduino, que el Arduino fue muy importante en este caso de la elección, debido a que tiene la capacidad de manejar 6 motores a la vez. Luego, una de las cosas que también
que hay que recalcar es que de los motores, que hay que tener en cuenta que estos motores están conectados al revés, sobre todo uno, por el tema del giro, ya que estos motores, este gira en sentido horario y este tiene que girar también, pero en realidad en sentido antihorario, para que realice los movimientos, porque si no, las ruedas dentadas empezarían a desgastarse. Bueno. Los drivers originales eran unos drivers que se conocen con el nombre de Pololu, están insertados en la placa Arduino. Nosotros propusimos gastar un poco más de dinero y poner estos drivers analógicos que generan lo que Juan Pablo dijo, que yo con un pulso al motor paso a paso lo hago girar 1.8 grados, el driver me da la posibilidad de dividirlo por 32 a ese 1.8 grados, entonces ganamos en precisión en las posiciones finales del robot. Acá tenemos el brazo terminado y el software. Bueno, una vez que estaba el brazo ya armado, había que empezar a moverlo, básicamente. El proyecto original de Moveo venía con un software código G que se llama Pronterface. Lo estuvimos estudiando bastante y no nos daba la posibilidad de mover 4 motores a la vez. Podíamos hacer todas trayectorias de impresoras 3D porque el Pronterface es un desarrollo para impresoras 3D. Entonces se nos planteó la necesidad de, ya que el robot fue pensado con el carácter industrial, tener una cinemática de movimiento en ese sentido. Fue ahí que nos encontramos con este señor, este ingeniero en robótica, su apellido es Hanin, tiene una página de internet. Él hizo un desarrollo de otro robot con 6 grados de libertad, con un software que se llama Hanin Robotics, donde él plantea en ese software 2 problemáticas que tienen todos los robots, que es la cinemática directa y la cinemática inversa. Yo con la cinemática directa le digo, a cada eje que tengo le doy un grado de movimiento y obtengo la posición final de, en este caso, la pinza que tiene el robot. Entonces, se utilizan los parámetros de Denavitt y Hartenberg. Fueron 2 científicos que por los años 50 desarrollaron estos parámetros para resolver el problema cinemático directo de 6 ecuaciones a 4. Ellos lo que plantean es lo siguiente: primero hay que identificar cada eje del motor, generar un sistema de coordenado cartesiano para cada uno de esos ejes, ¿sí? Y conociendo esas posiciones de los ejes más la geometría del robot, con una matriz de transformación lineal que utiliza la rotación y la posición, multiplicarlas eje por eje hasta llegar al efector final. Ese es básicamente el trabajo que tiene hecho con respecto a la cinemática directa. Yo le puedo al robot, a través del software, decir el eje 1 que se vaya a 40 grados, el 2 así sucesivamente, y la cinemática va a calcular las matrices y va a decirme que la posición final del robot es tanto en X, tanto en Y y tanto en Z. También te da la posibilidad, como dije recién, de permitir saber qué rotación tiene la muñeca, porque una cosa es conocer la posición de este efector, pero también tenés que saber si está así, si está así, si está así, si está así. Entonces, la cinemática directa propuesta por Denavitt y Hartenberg te da la posibilidad de saber las 2 cosas, tanto la posición que tiene el punto central de la muñeca como su orientación con respecto a la base. Siempre está referenciado todo con respecto a la base del robot. La base del robot sería en la posición X, Y, Z, 0, 0, 0. Resuelta la primer problema cinemático, pasamos a la cinemática inversa. La cinemática inversa, como su nombre lo dice, es: yo conozco la posición actual del robot, bueno, ahora yo quiero ir a esta posición. Entonces, ¿qué valores tienen que tomar los ejes para llegar a esa posición? El método que se utiliza es el método de desacoplo, que lo que hay que suponer es lo siguiente.
Si yo agarro el robot y muevo el primero, el eje 1 de rotación, el eje 2 del codo y el eje 3 del hombro, yo ya tengo la posición de la muñeca. Esos 3 ejes te dan la posición de la muñeca. El eje 4, que es este, y el eje 5, que es este, solamente contribuyen a la orientación. Entonces, sabiendo eso, lo que uno hace es suponer que se saca la muñeca del robot, que es este punto, no lo demostramos ahí, pero se saca la muñeca del robot y a través de este triángulo rectángulo y este triángulo, con Pitágoras y el teorema del coseno, conocer los valores de los ángulos. Entonces yo ya teniendo esos 3 valores, sé dónde está posicionado el robot en X, en Y y en Z. Ahora lo que falta es la orientación. La orientación, ¿cómo se hace? Yo tengo esos 3 valores de los primeros ejes, vuelvo a aplicar de Navier-Hartenberg, conozco la posición de la muñeca, como dije recién, y el valor de los últimos 3 ejes se calcula analíticamente, sabiendo qué valor tiene que tener por la posición que yo le quise dar, digamos. Entonces se hace un despeje matemático, que todo eso lo hace el software en este caso, y uno puede yoguear, como se dice, el robot inversamente a la posición que uno quiera, dentro del alcance del robot, ¿no? Claramente. Entonces, básicamente nuestro robot está constituido así, por eso tiene la posibilidad de trayectorizar. Nosotros a su vez también generamos el movimiento J. El Move J es un movimiento que se usa muchísimo en la robótica, es el movimiento más básico en la robótica porque permite la interpolación de todos los ejes de manera arbitraria para llegar a la posición. No así los otros movimientos que son un poco más complejos, como un movimiento lineal o un movimiento circular, que conllevan otro tipo de matemática un poquito más compleja para que el robot la resuelva. Como dije recién, ahora llega el momento de moverlo al robot. Nosotros teníamos Arduino, Arduino necesita su programación, así que el Arduino está programado para hacerse cargo de todo lo que es la transmisión de los movimientos a los ejes, a cada motor. La parte lógica y la parte de cálculo la hace Python, y Python se comunica con Arduino a través de la computadora y le envía el código que le hace falta para que el motor se reproduzca. Ahí está el sketch que hicimos en Arduino, y ese sería el entorno de interfaz hombre-máquina, y es bastante completo. Acá nosotros podemos ver la trayectoria, la podemos ver en tiempo real cómo se ejecuta. Tenemos la posibilidad de hacerlo en ejecución continua con el play. Podemos pararla en cualquier momento en la trayectoria, volver para atrás o ir para adelante. Y como dije, esta es la parte de la cinemática directa. Yo le pongo un grado acá en el que quiero moverme, reproduzco y el robot se va. O la cinemática inversa, que le digo, quiero ir en X, Y, Z, tanto posición, y el robot reproduce y va. Tenemos la parte de calibración del robot, porque el robot claramente necesita ser calibrado y necesita que los parámetros de Navier-Hartenberg estén explícitos en el cálculo. Calibración. Y la posición es. Ahí está. Ahí va. ¿Agarra bien ahí? ¿Sí? Bueno. Ahí lo llevo de vuelta para atrás y lo alargamos.
corta tomate. Sí, es buenísimo. Bueno, sin duda, felicitaciones por el logro que han hecho ustedes, y siendo la primera cohorte, bueno, también era nuestro primer intento de ver cómo hacíamos para llegar hasta el final y qué íbamos a lograr, ¿no? Después, bueno, de que ustedes manifestaron todo el problema que tuvimos para encontrar un proyecto que finalmente, bueno, el IES mismo nos apoyó y nos financió para poder construir este brazo robot, que sin duda contribuye al propio laboratorio, en el que ustedes también se han formado, y en el que, bueno, algo como esto, bueno, viene muy bien porque es el tipo de robot que generalmente uno pretende manipular cuando quiere manejar los robots industriales de área automotriz o de área de manufactura, ¿no? Así que este es un excelente modelo, y hay una de las cosas que es muy importante y que es la cinemática inversa, ¿no? La cinemática inversa logra de que el modelo de robot sea de lo más adaptable a las tareas que uno generalmente va a tener en un ámbito industrial, ¿no? Porque generalmente uno lo que trabaja es con la cinemática inversa. La cinemática directa sin duda es muy útil, pero es más que nada de la manera en que se utiliza con los TIC para corregir algunas posiciones y no tanto para el trabajo de operación directo, ¿no? Además que, siendo de que es un modelo abierto, uno puede bueno, hacer no solo el estudio de cómo trabaja desde el punto de vista del software, del hardware, de las piezas, de la parte mecánica en la cual ustedes entraron a hacer, bueno, un desarrollo mucho mayor que tan solo reproducir un esquema ya construido, y en ello también residía parte del aprendizaje, ¿no? Gracias al ingeniero Duto, casualmente, que no solo les enseñó eso, sino que los llevó junto con ustedes para que ustedes hagan esa práctica, y ese tipo de práctica bueno, está al alcance ahora de la mano gracias a las impresoras 3D y una serie de facilidades tecnológicas, pero que sin duda ese conocimiento está en la base de bueno, profesores que, como el ingeniero Duto, han contribuido muy importantemente, ¿no? A que ustedes no solo... Claro. Así es. Sí. 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 Claro, y bueno, y después, bueno, todo el resto, ¿no? de la integración que ustedes han realizado, que bueno, es sin duda lo que se pretendía de este tipo de proyectos finales, ¿no? Puede hacer prácticamente lo que uno suponga con el brazo, sí, puede hacer lo que quiera, sí. Es muy rígido el robot y es muy robusto, y la verdad que los motores, tenemos un código también que es lazo abierto. Nosotros dependemos completamente de que los motores paso a paso cumplan con la posición que es ejecutada por el software. No tenemos retroalimentación desde los motores de saber realmente si estamos en la posición, pero no ha fallado nunca, digamos. Muchas gracias. Para mi familia también el aplauso, porque la verdad que me han apoyado muchísimo. Muchas gracias.